Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más y en esta ocasión a lo que será la última sesión de nuestro seminario permanente de estudios metropolitanos. A nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, les damos la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión en nuestra última sesión de este seminario permanente en su edición 2024, con una participación con un tema muy interesante, con cerrar con broche de oro con el doctor Luis Telles, que es ampliamente conocido por varios de nosotros, pues, a pesar de su juventud, en el sentido de que es especialista en la temática de la participación ciudadana en el estado de Jalisco. Y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, tenemos su ponencia intitulada La participación ciudadana para la gobernanza metropolitana en México y me voy a permitir leer una breve reseña curricular del doctor Telles Arana, quien es doctor en políticas públicas y desarrollo por la Universidad de Guadalajara, profesor del Centro Universitario de Tonalá, de nuestra máxima casa de estudios, donde imparte diversas materias sobre ciencia política y gobierno. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel de candidato. Sus líneas de investigación tienen que ver con las temáticas de participación ciudadana, gobiernos municipales en México, políticas públicas locales y la gobernanza metropolitana. Cuenta con varias publicaciones en estos tópicos y además actualmente se desempeña también como asesor en el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar con muchísima atención al doctor Telles y bueno, no sin antes decirles que nos acompañan en este salón de Zoom. Si tienen alguna pregunta, pues, con muchísimo de viva voz, con muchísimo gusto les damos el uso del micrófono, o si quieren plantearla por el chat, vamos a estar muy atentos y de igual forma a quienes nos acompañan por redes sociales voy a estar al tanto de sus comentarios o preguntas al respecto. Entonces, vamos a escuchar con muchísima atención en una interesante participación y ponencia del doctor Telles. Adelante, estimado Luis. Muchas gracias, doctor Arellano. Me voy a permitir compartir una presentación para iniciar mi presentación. Solo un minuto ya. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, agradecer, por supuesto, a las instituciones que organizan este seminario por el espacio y con especial agradecimiento a usted, doctor Alberto Arellano, en la coordinación, al doctor Javier Rosiles y al doctor Magdiel Gómez. Bien, como ya lo adelantaba un poco, el tema que presentaré versa sobre esto, la participación ciudadana en las zonas metropolitanas de México. Y bueno, comentarles que es parte de un proyecto de investigación que he estado desarrollando estos últimos años y bueno, esto que presento es solo una parte de estos resultados. El contenido son 5 partes, mi exposición, una breve introducción, luego abordaré el tema, el planteamiento de hoy, es pasar de la gobernanza a la participación ciudadana metropolitana, luego algo de los resultados del análisis de la oferta de participación ciudadana en las metrópolis de México, el análisis de sus diseños y concluyo. A manera de introducción, seguramente, como se ha discutido en este seminario, sabemos que por ley en México se definen 74 zonas metropolitanas donde vive 72,8% de la población, abarcando 417 municipios, que demuestra, digamos, una ruta hacia la urbanización de México. Acelerada hacia 2050, el 80% de su población vivirá en zonas metropolitanas. Los desafíos son enormes en distintos frentes: planeación, movilidad, medio ambiente, agua para las metrópolis. Desde la perspectiva del gobierno de las urbes, pues se debe problematizarse no solamente el régimen democrático y federal del cual emergen estas metrópolis, sino la manera en cómo se gobiernan, ¿no? Debido a que existen dentro de este régimen autonomías y responsabilidades excluyentes de los gobiernos que están acaparados por la misma mancha urbana.
Ante esto, ante este régimen, pues se han, digamos, respondido con arreglos institucionales de gobernanza metropolitana para conducir soluciones eficientes y democráticas a estas necesidades. Desde 2016 se impulsó a partir de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que de aquí en adelante me referiré a esta ley como ley, nada más, o ley de 2016, una visión centralizada general de la gobernanza metropolitana. Previamente ya los gobiernos locales habían experimentado con arreglos metropolitanos y también desde la academia se había ido conformando toda una comunidad epistémica interesada en estudiar este fenómeno y las respuestas en atención de los gobiernos. ¿Cuál es el problema con el que quiero partir? Bueno, este es esencialmente, tanto gobierno como la academia se han acomodado a la guisa de la gobernanza para envolver sus respuestas y análisis. Desde la perspectiva de la gobernanza, se estima como medio, no solo, digamos, la gobernanza se estima como medio no solo para sobrellevar los arreglos de coordinación entre gobiernos dentro del federalismo mexicano, sino también para acercar a la ciudadanía la toma de decisiones y garantizar su derecho a la ciudad. Así, desde el origen, en los arreglos metropolitanos se ha gestado toda una preocupación por incorporar a la ciudadanía a la gobernanza de las metrópolis e incluso previo a la ley de 2016 ya había canales formales, un poco para demostrar esta preocupación, para incorporar a la ciudadanía. Los numerosos estudios ocupados en la gobernanza metropolitana han prestado poca atención a estas figuras o bien solo las han atendido de manera secundaria porque, como bien lo menciona el enfoque de la gobernanza, su preocupación ha estado ya sea en las redes de relaciones intergubernamentales o en otros asuntos como las políticas, los arreglos, la planeación territorial, etcétera. Ahorita voy a ampliar este tema. Ante esto, pues surge varias preguntas. ¿Cuántas y cuáles figuras de participación se han aplicado para efectuar la gobernanza metropolitana de participación ciudadana? ¿Cuáles y cómo son sus diseños? ¿Y cuál es su potencial, digamos, en términos de análisis institucional para cumplir con ese objetivo? Es decir, democratizar la gobernanza de las metrópolis. Este es el objetivo de la ponencia, detectar y analizar esa oferta legal y práctica de participación ciudadana en los asuntos metropolitanos. En México, este fenómeno ha sido analizado casi exclusivamente desde el enfoque de la gobernanza. La gobernanza metropolitana parte del análisis de redes por encima del centrismo y las jerarquías del Estado para coordinar las relaciones gubernamentales e incorporar actores organizados no estatales a la gestión y las políticas públicas, lo cual supone una ampliación de espacios para la influencia de la ciudadanía, ¿no? A partir de estas redes. Por tanto, el locus del análisis y del estudio del empírico de la gobernanza queda ahí en estas redes de interacciones y que acaban subsumiendo y superando al objeto de la participación ciudadana. Otra corriente que ha surgido un poco para subsanar esta carencia ha sido el de la gobernanza democrática, pero, digamos, cae en el mismo supuesto, ¿no? Queda, digamos, como objeto de análisis las redes amplias de interacciones y la participación ciudadana queda desplazada de ese objeto de estudio, ¿no? La participación como un objeto específico, concreto de este campo de análisis. Eh, ha habido diversas críticas, porque muchas veces cuando estas redes institucionalizan estos canales, suele ya llamársele como gobernanza democrática, ¿no? Ya hay un consejo consultivo, entonces ya es gobernanza metropolitana democrática. Ante esto, digamos, la crítica de la participación ciudadana llama a tomar con cautela el uso indiferenciado de estos valores, a riesgo de que puedan vaciar su espíritu y construir discursos que suplanten lo que en su origen se proponen promover. Por lo tanto, em,
Para este estudio se propone atraer al enfoque de la participación ciudadana para analizar estos arreglos o estos canales que se han ido creando. Se necesitan identificar y también analizarlos. ¿Cuáles son digamos, el enfoque de la participación ciudadana? En su parte de análisis es amplio. Yo los organizo en tres, los agrupo en tres, poco para eh, darle aquí al público elementos generales de su propuesta. Está el enfoque normativo que asume la participación ciudadana como una metáfora para advertir de hechos significativos necesarios para hacer valores democráticos y que justifican la deseabilidad de incorporar en la ciudadanía a la toma de decisiones. Es el debate que se aglutina en torno a la democracia participativa, que se contrapone a la crisis de la democracia representativa y que critica que ésta desafía su capacidad de transformar las realidades que le pueden ser hostiles y también su capacidad de procesar las voces de diversas personas afectadas por decisiones vinculantes. Digamos, la versión más crítica de este enfoque eh, problematiza la inevitable relación de dominación, opresión o subordinación de cualquier forma representativa. Así la participación ciudadana se presenta como un fin porque induce relaciones Estado-sociedad más inclusivas, deliberativas o vibrantes que aseguran la soberanía y la autonomía popular. Las respuestas que se hacen desde estos enfoques de la democracia participativa y directa justifican que ésta se haga de manera institucional para profundizarla y alcanzar sus anhelados principios de empoderamiento, etc. Está el grupo o el enfoque descriptivo, que suele ser empleado como apelativo, catalogación de vinculaciones intencionadas de ciudadanía con el gobierno para sobrellevar procesos políticos y de políticas. Suele ser una aplicación más factual, sobre todo desde el gobierno con las políticas que implementa, liberada de cargas normativas, bajo la cual se cataloga casi cualquier relación gobierno-sociedad, sin importar el tipo de relación que se trate para hacer referencia a las respuestas. Incluso cuando se utiliza aquí la participación ciudadana, se suele subordinar a otros objetivos virtualmente superiores, como apuntalar la eficiencia, la eficacia, la efectividad de las políticas públicas. Finalmente está la perspectiva analítica o evaluativa que utiliza más bien esta categoría para examinar cualquier proceso donde estén implicadas relaciones de ciudadanía y gobierno orientadas a provocar decisiones públicas. Esta perspectiva se propone un análisis más realista y analítico al poner en perspectiva cualquier experiencia para revelar los procesos y resultados. No descuida, digamos, el análisis desde los valores de la democracia, sino también incluye los objetivos, por ejemplo, de las políticas sobre las cuales se practica la participación y tiene una intención, que es mejorar sobre la práctica, ¿no? Abonar a su evaluabilidad y retroalimentarla para evaluar y para mejorar lo que se ha practicado. Entre otras, digamos, es un campo muy amplio, ¿no? Que busca realizarlos, entenderlos, contextualizarlos y explicarlos. Este estudio parte de esta perspectiva más analítica, evaluativa, aunque digamos es solo una rama que mucho más amplia. Bueno, para detectar la oferta de participación ciudadana, la Gobernanza Metropolitana de México se rastrearon dispositivos y mecanismos legales cuyo objetivo fuera involucrar a los agentes sociales en las decisiones públicas de asuntos metropolitanos. Estas son algunas de las fuentes que utilicé o que se utilizaron y se armó una base de datos. Vale la pena mencionar la relevancia de esta ley, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2016, ya que fue clave en respuesta a la problemática metropolitana desde la perspectiva de la gobernanza y la participación ciudadana. Fijó las normas básicas y los instrumentos de gestión de observancia nacional para ordenar usos del territorio de asentamientos urbanos. En esta, entre otras cosas, se definen las zonas metropolitanas, introduce el concepto de gobernanza metropolitana, define el sistema general de planeación territorial, los órganos deliberativos, auxiliares e instancias para operar la política, sobre todo en el apartado sobre participación ciudadana, explicita que todos los órdenes de gobierno deberán promoverla.
Estas son las figuras que uno identifica en esta ley, son 7 de participación ciudadana. Digamos, de arriba hacia abajo podemos hallar al Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es una instancia consultiva de políticas nacionales, donde en sus espacios hay espacios de conformación para la ciudadanía. Luego están los programas metropolitanos, que es la principal herramienta de planeación en las zonas metropolitanas para construir una visión conjunta del territorio y de recursos naturales. Las comisiones de ordenamiento son digamos, órganos responsables a los cuales se les añade un consejo consultivo para coordinar las consultas públicas en torno a estos programas metropolitanos. Están los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y metropolitano, que son responsables de asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento de desarrollo metropolitano en los estados, donde se propone que la ciudadanía se integre a la conformación mediante representantes de este sector. Luego está el Fondo Metropolitano, que es la forma de financiamiento del Sistema General de Planeación Territorial, cuya figura para gestionarlo son los consejos para el desarrollo metropolitano y las contralorías sociales, y en esto se propone como opción la participación de actores sociales y privados. También están los observatorios ciudadanos, que se proponen para analizar la evolución de los fenómenos socioespaciales, indicadores, estudios, políticas, y son de composición ciudadana. Y finalmente la RENAMET, que es la Red Nacional Metropolitana, con el propósito de transferir conocimientos y de priorizar buenas prácticas con participación de la comunidad. Previo a esta ley, había ya esquemas de agencias metropolitanas, sobre todo las de drenaje, agua potable y alcantarillado, en Nuevo León, en el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, SAM, está en su Consejo de Administración, se reservaron espacios de representación para la sociedad. En el CIAPA, en Guadalajara, en 2013, se le acoplaron figuras de participación ciudadana a su Junta de Gobierno, se creó la Comisión Tarifaria y el Consejo Técnico Ciudadano de Transparencia, y también el Interpaz de San Luis Potosí, en su Junta de Gobierno, su máximo órgano directivo, reserva espacios de representación a la ciudadanía, y en el 2006 integra un consejo consultivo auxiliar. También hay arreglos de coordinación intermunicipal que involucran arreglos de participación ciudadana. Está la comisión, estuvo más bien la Comisión Coordinadora de Vialidad y Transporte de la Zona Metropolitana de Toluca entre el 92 y el 93, que creó un consejo consultivo con varias funciones específicas de división y decisión de la política. El Consejo Ejecutivo de Coordinación Metropolitana del Valle de Toluca, entre 2005 y 2010, para la planeación y atención de múltiples problemas metropolitanos, con un consejo consultivo. También estuvo instancias metropolitanas de planeación, una, la de Veracruz, Boca del Río del 2002, que en su junta de gobierno reserva espacios de representación a la sociedad, y también un consejo consultivo de consulta y opinión. El IMEPLAN del sur de Tamaulipas en 2005 crea un consejo consultivo ciudadano de planeación que integra la mayoría por ciudadanía, el Consejo de Desarrollo Integral de la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, con un consejo con representación ciudadana, el IMEPLAN aquí en Jalisco, en su zona metropolitana, con un consejo ciudadano consultivo y también con la operación de consultas sociales en torno al POTMET. Y finalmente, como un antecedente a los observatorios de la ley de 2016, está la Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales RENOL de 2005, que en su momento fueron impulsados por la Sedesol. Y bueno, con la información disponible de estos registros, había 9 de estos observatorios con un carácter metropolitano y que, digamos, su modelo era impulsado también centralmente. Bien, lo que acabo de mostrar demuestra un poco cómo es que en México se vive un apogeo de la institucionalización de la participación ciudadana para democratizar la gobernanza metropolitana, ¿no? Son 25 canales formales
Y bueno, a partir de estos 25 canales he creado una taxonomía para clasificarlos. 8 son consejos ciudadanos, 3 están en la ley general, 5, digamos, son no centrales o no generales en estos arreglos metropolitanos de distintas regiones del país. 9 espacios unipersonales, como los llamé, que son espacios que se reservan a veces o la mayoría de las veces en órganos máximos de gobierno de estas instancias metropolitanas. 3 en la ley general, 6 y 6 no centrales. 2 diseños de observatorios ciudadanos, uno en la ley, a partir de la red nacional. 5 diseños de consultas sociales, 2 en la ley general y 3 no centrales. Y un diseño de Contraloría Social en la ley general. Cada diseño es diferente y, como lo propongo, merece un análisis diferenciado para entender no solo los antecedentes de la oferta de participación, sino también lo que está vigente hasta, digamos, el momento en que se detectaron para este análisis. Este es, digamos, el mapa de la oferta, ¿no? General, donde los he clasificado y además los he identificado, como los acabo de mencionar. La taxonomía, me resumo, digamos, me permitiré omitir la lectura de esta taxonomía, pero para entender por qué están clasificados así, yo he recurrido a la literatura sobre participación ciudadana y para ver un poco las diferencias entre una y otra, que el análisis que viene más adelante iré explicando un poco sus particularidades. Bueno, desde el enfoque de la participación ciudadana, para analizar esto, pues se proponen varias cosas. Uno es problematizar la calidad de los diseños que se institucionalizan para promoverla. Uno de los supuestos de partida es que los diseños para la gobernanza democrática metropolitana terminarían fallando, al igual que otras experiencias numerosas en el país y en el mundo, cuando estos diseños no constituyan medios que permitan comprender, que realmente potencian la participación y en su lugar busquen simular, obstruir o bien subordinar la participación a otros fines como los clientelares, por ejemplo. Se propone entonces que incentiven una participación más profunda, que empodere a la ciudadanía, la incluya y promueva la deliberación. De ahí que para esta primera propuesta de análisis se proponga analizar estas 3 dimensiones, ¿no? ¿En qué medida estos mecanismos son inclusivos, buscan empoderar o buscan promover la deliberación en torno a los asuntos metropolitanos? Vamos a revisar cada una de las dimensiones. Para la inclusividad. Desde la perspectiva de la participación ciudadana se discute la imposibilidad de agrupar a toda la ciudadanía en procesos de decisión pública. Por lo tanto, importa la cantidad de espacios para asegurar la máxima cantidad de participantes posibles, es decir, cuántos espacios se le otorgan a la ciudadanía, pero también que esos espacios reflejen los intereses de todos los sectores o grupos de la población. Muchas veces estos espacios privilegian a grupos habilitados para participar, como grandes empresas, subélites educadas y experimentadas, y como los autores lo proponen, estos diseños pueden conducir fácilmente a la captura de intereses de estas redes de decisión metropolitana. Por lo tanto, a la inclusión le preocupan asegurar la representatividad y la inclusividad para neutralizar condiciones que afecten la participación por distintas razones, como el sexo, el género o la clase social. Se pregunta quiénes participan, y para hacer el análisis observaré los mecanismos de selección de las personas, que pueden clasificarse entre ser exclusivos o inclusivos. En esta escala clasifico a los arreglos metropolitanos que identifiqué o que se han identificado en esta investigación, y vamos a presentar algunos ejemplos. Los mecanismos de selección exclusivos
es la mayoría de los tipos de mecanismos de selección que se utilizan en estos mecanismos para la gobernanza metropolitana en México. Emplean criterios para privilegiar la invitación cerrada a grupos con prestigio, que implica no solo experiencia y conexiones, sino sobre todo pertenencia a grupos sociales que disponen de recursos para participar, como dinero, educación o tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los espacios unipersonales eh, son los más exclusivos, diría yo, porque además de que es digamos, son espacios con la menor cantidad de espacios asignados para la ciudadanía, que no solo son minoritarios en composición respecto al gobierno, sino que además privilegian la selección de invitación a personas que representen grupos prestigiosos. Es decir, no son convocatorias, muchas veces no son convocatorias abiertas, sino que son selección por invitación. Por ejemplo, en la ley de 2016, cuando se crea el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, tiene 44 espacios y 13 son para la ciudadanía o grupos sociales que sean provenientes de organismos y gremios empresariales, de negocios y patronales. Están también los consejos para el desarrollo metropolitano y de los estados de ordenamiento territorial y urbano, en los cuales se recomienda incluir asociaciones académicas, científicas, empresariales o profesionistas, ciudadanía, pero con conocimientos y experiencia. La Junta de Gobierno del SAN de Monterrey, que prioriza 3 espacios para representaciones de cámaras de comercio, industria y propietarios, y solo un espacio para usuarios. Dentro de esta mecanismos de selección también están algunos consejos ciudadanos, como el Consejo Consultivo para los Programas Metropolitanos de la Ley, que establecen invitar a representaciones de agrupaciones legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones académicas y expertos en la materia. O, por ejemplo, el Consejo Consultivo del INPLA de Veracruz, que considera una mayoría casi total de representantes del sector privado y económico como empresas, instituciones de educación privada, comercio, industria, servicios, operadores, y solo 2 espacios a ciudadanos, como lo llama, distinguidos, nombrados por cada ayuntamiento. También están, por ejemplo, los observatorios ciudadanos. Aquí me gustaría mencionar que, si bien están considerados en la ley de 2016 para asuntos metropolitanos, han sido mayormente desarrollados para programas urbanos, no metropolitanos, como lo distingue esta ley. Pero a partir del análisis de digamos, de las guías de diseños de esto, eh, prioriza o moldea diseños donde de 4 personas, de grupos de 4 personas, estos compuestos por expertos, uno con posgrado de planeación urbana, otro en análisis territorial con manejo de sistemas geográficos, otro experto en participación ciudadana y una persona ingeniera afín o economista. Luego están los mecanismos de selección difusos que intentan incorporar a las personas afectadas mediante criterios, pero neutrales, como pueden ser convocatorias abiertas, pero bloqueadas de acuerdo a los grupos a los que pertenezcan, hasta aplicar sorteos o autoselección. Ejemplos de selección bloqueada, difusa, están en espacios unipersonales, por ejemplo, la Comisión Tarifaria del CEAPA de Guadalajara, con 5 espacios se reservan a industria y universidades públicas y privadas, y 4 espacios a representaciones de asociaciones vecinales de cada municipio. Es decir, el intento de atraer a la ciudadanía se hace a través de las asociaciones vecinales. Está el Consejo Ciudadano del IMEPLAN en Guadalajara, que es totalmente ciudadano, pero su ingreso es bloqueado a personas representantes de asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales, empresariales y académicas. O el Interpaz de San Luis Potosí, que gira invitaciones directas a las agrupaciones de sectores de comercio, industria, universidad, usuarios, es decir, intenta incorporar usuarios y personas de la tercera edad, pero hasta ahí lo define, ¿no? Como usuarios o personas de la tercera edad. También están los mecanismos de selección difusos pero abiertos. Ejemplos son las Contralorías Sociales de la Ley de 2016, que moldean grupos de 4 personas, como lo mencioné, mediante invitación abierta
a personas residentes del territorio del que se encuentre realizando el proyecto con equidad de género. Y los espacios de consulta barrial abiertos a la población mediante mesas y la recepción de oficinas en oficinas y la web del POTME del INMEPLAN Guadalajara. Luego están los mecanismos de selección que intentan ser, digamos, mostrar una mayor intención de inclusividad. Estos intentan hacer presentes a personas afectadas, especialmente a grupos sociales tradicionalmente marginados de las decisiones públicas. Ejemplo de esto son las consultas públicas de la ley de 2016, donde se definen ampliamente en guías oficiales y recomendaciones sendos criterios de inclusividad, aunque no obligatorios. Por ejemplo, para estas consultas que se hacen para estos programas metropolitanos en las guías de orientación que proponen, que se derivan de esta ley, se trazan a los actores interesados, priorizando, por ejemplo, la inclusión de jóvenes, que se haga con perspectiva de género, que haya representación de grupos vulnerables y, en su caso, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y además también incorporar la representación de otros sectores como gremios profesionistas, empresarios, inversionistas, desarrolladores, propietarios del suelo o ejidatarios, pero no únicamente, ¿no? En cuanto al análisis de la deliberación, eh, la preocupación está por la comunicación en el proceso de la decisión pública. Digamos que el problema de estos diseños es que al aislar unas voces de otras, omitir oportunidades de voz a los afectados o ignorar información relevante, puede acabar vaciando de sentido democrático a los procesos. Obviamente la democracia deliberativa propone un modelo ideal, complejo para alcanzar las decisiones deliberativas que un poco, digamos, pretenden la posibilidad de que las decisiones se lleven a cabo mediante la identificación de alternativas de solución en torno a los intereses de un colectivo que sean basadas en la revisión de información completa, lo más completa posible, que exista el diálogo cara a cara entre todas las voces, que existan criterios comunes para evaluar las opciones de acción y que exista disposición de atender las visiones de los demás con miras a un entendimiento o decisión común o un consenso, digamos así. Eh, para analizar la deliberación, se pregunta, la cuestión es cómo participa la ciudadanía y en este caso se analiza el mecanismo de comunicación entre las personas priorizado en cada modelo o diseño de participación. Veamos esto. Hay digamos, una escala que va de la expresión a la deliberación y a continuación presento algunos ejemplos de cada una de estas escalas. Primero están los mecanismos de comunicación mediante la expresión, que esencialmente son oportunidades para manifestar y aportar opiniones, creencias o preferencias respecto del tema en cuestión, y en ocasiones son espacios de escucha como espectadores donde solo se recibe información con algunos lapsos para la expresión. Figuras de escucha mutua como espectadores de gobierno y ciudadanía son, por ejemplo, la RENAMET, la Red Nacional Metropolitana, que son formatos de congresos anuales con ponencias, foros de exposición hacia los espectadores, como lo estamos haciendo en este momento, por ejemplo, foros especializados del IMEPLAN en Guadalajara, que lo que se intentó en ese momento fue, o lo que intentan estas consultas son foros, perdón, explicar la estructura, contenidos y propuestas del POTMET a los invitados. También están formas de recepción de expresiones de la ciudadanía para recolectar y agregar opiniones y necesidades, por ejemplo, las consultas públicas de la ley de 2016, que recomiendan usar grupos de enfoque, encuestas, entrevistas, consultas, talleres, conferencias, donde no se busca, digamos, desarrollar preferencias colectivas o consensadas entre las personas, sino más bien capturar los intereses, las necesidades de la ciudadanía que participa en estos espacios y que no, no hay eh, algo que asegure que sus opciones son
tomadas en cuenta para la decisión. Están las consultas barriales y de recepción para el PODMED del IMEPLAN Guadalajara, donde los participantes escuchan y expresan sus necesidades y opiniones de la propuesta previamente elaborada sobre el PODMED, o los observatorios que buscan proveer información y conocimientos hacia la sociedad. Estos son algunos ejemplos de mecanismos de expresión. También están los de selección. Son aquellos que priorizan la comunicación receptiva de la ciudadanía hacia el gobierno mediante criterios mayoritarios o ganadores y que están mediados por la dirección no ciudadana o parcialmente ciudadana, a veces circulando información previamente entre los participantes. Ejemplos de estos son los órganos colegiados máximos de gobierno, donde se invita a la ciudadanía en espacios personales, unipersonales a participar. En estos suelen asumirse decisiones mediante votos mayoritarios simples, donde la ciudadanía, las personas que participan, tienen voz y voto respecto a opciones o a la gestión de la política, son dirigidos y que son dirigidos y gestionados internamente por el gobierno con reuniones ocasionales o esporádicas. También está el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Ley 2016, donde si bien la ciudadanía recibe información de primera mano respecto a la cuestión, los preside el gobierno con voz, voto y además con gestión de calidad mayoritaria a fin de procesar y superar la agenda interna de estos consejos. Bueno, bajo estas condiciones, pues es muy fácil que la ciudadanía, que digamos las voces ciudadanas se subordinen a la toma de decisiones negociadas desde el gobierno, muchas veces sin posibilidad de elevar la deliberación como una prioridad de estos espacios de decisión. También están los mecanismos de negociación o de desarrollo de opiniones, donde la expresión ciudadana está encaminada al desarrollo individual o grupal de opiniones y preferencias, y donde se implican razonamientos y acuerdos, incluso por negociación simple con la ciudadanía, proveyéndole de información y a veces de capacitación. Un ejemplo de esto son los consejos consultivos o ciudadanos, donde hay negociación con oportunidades para el desarrollo de opciones ciudadanas. Por ejemplo, el consejo consultivo que establece la ley, o el del CCM de Toluca, o el consejo técnico del CIAPA. En estos se privilegia el voz y el voto ciudadano con mayorías simples. Se busca la formación interna de agendas de discusión, son presididos por la ciudadanía. El gobierno participa para proveer la información a la ciudadanía mayoritaria de estos grupos, aunque carecen, digamos, de conexión con los espacios de decisión pública. Por lo tanto, se queda en el desarrollo de opciones, pero no avanza hacia el consenso público con gobierno y sociedad. Finalmente están las contralorías sociales, también pueden ser clasificadas dentro de este tipo de la ley de 2016, donde hay interacción entre los participantes ciudadanos, gobierno y sociedad para formar opiniones sobre las opciones y la gestión de la política. Finalmente, hay algunos que se acercan a la deliberación, que pueden implicar procesos de negociación, digamos, son cercanos, pero no entran completamente dentro del ideal. Eh, Implican procesos de negociación procurando oportunidades de reunión cara a cara ciudadanía-gobierno con diálogos facilitados en ocasiones sobre elementos relevantes de la política, en los que se busca explorar y evaluar las opciones con criterios comunes, así como disponer y procesar información sustantiva y emitir algún juicio colectivo involucrando cierto consenso. Eh, Algunas figuras involucran elementos que hacen imaginable la deliberación interna. Es difícil concretar cada uno de los elementos, pero por ejemplo en la literatura sobre democracia deliberativa que estudia casos empíricos, analizan prioritariamente, por ejemplo, que busquen consensos mayoritarios no de mayoría simple, sino de mayoría casi completa de los grupos, ¿no? De 3/4 partes de su composición. Entre ellos, por ejemplo, está el Consejo Ciudadano del IMEPLAN de Guadalajara, que sugiere asumir decisiones por unanimidad,
o el del COVID de Toluca, que obliga a la mayoría calificada de 2/3 partes, como ejemplos que pueden entrar dentro de estos supuestos. Finalmente, de empoderamiento, eh, al, empo- a esta, al debate también le preocupa que la invitación a la ciudadanía pueda ser solo para legitimar decisiones que ya han sido previamente asumidas en otros espacios, en otros lugares, o bien que sus opciones tengan efectos diferentes a los de otros participantes. Cuando la ciudadanía siente que su voz no tiene efecto, se decepciona, se vuelve escéptica y crítica de los procesos. Por lo tanto, se preocupa por la posibilidad de que la ciudadanía tenga influencia, incluso control efectivo sobre elementos significativos del proceso de la toma de decisiones. Para analizarlo, se analiza la medida en que buscan asegurar la influencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Se pregunta hasta dónde participa la ciudadanía y se analizan los mecanismos a través de los cuales las contribuciones de las personas se transforman en decisiones públicas. Esta es un poco la clasificación en la escala. Analizaré brevemente cada uno de ellos porque el tiempo se está terminando. Digamos que en la primera escala está el nivel testimonial, donde las personas solo presencian los actos en torno a decisiones públicas sin emitir contribuciones. La RENAMED de la ley de 2016, donde quienes participan observan mediante análisis la toma de decisiones metropolitanas, o por ejemplo el foro especializado del IMEPLAN Guadalajara, donde se le brinda información sobre las decisiones asumidas en otro espacio. Están los mecanismos de decisión mediante consulta. En estos se posibilita que la ciudadanía propicie contribuciones por algún medio, pero sin garantías de que influirá en decisiones públicas. La mayoría de los mecanismos están en esta situación. Y por lo general en estos la ciudadanía elabora y presenta opciones, son consultados, promueven o analizan opciones que, si bien llegarán a ser desarrolladas y votadas grupalmente, no se emiten para determinar una decisión de política o gestión metropolitana, sino para dar forma a la opinión que eventualmente pueda ser proveída a los espacios de decisión. Por ejemplo, las consultas barriales y de recepción del IMEPLAN, las consultas públicas de la ley de 2016, los consejos estatales de la ley y otros consejos consultivos están en esta, o el Consejo Nacional también de la Ley Nacional. Están los mecanismos de colaboración que conciben algún grado de contribución de acción ciudadana en aspectos operativos de los elementos de la política, o bien en la orientación de las agendas de la política. Por ejemplo, en los consejos consultivos de la ley de 2016, que tienen la posibilidad de promover procesos de consulta pública e interinstitucional para los programas metropolitanos, coordinan algunos procesos de participación, digamos así establece la ley, por ejemplo, proponiendo y validando estrategias de socialización y los mecanismos de consulta. Está el Consejo Técnico del CIEPA de Guadalajara, que tiene atribuciones para proponer aspectos operativos sobre la transparencia, tales como preparar, elaborar o publicar material, realizar estudios de investigaciones, etcétera. Y bueno, los observatorios ciudadanos, que dentro de su carácter como consultorías, porque también se les entiende como consultorías, pueden ser contratados para realizar la elaboración o actualización de programas metropolitanos de acuerdo con la normatividad. Finalmente están los espacios de codecisión, donde la voz y el voto ciudadano es condición en los procesos de gestión y decisión, incluso la participación llega a lograr el voto ciudadano para avanzar opciones de acción y de política. Las figuras estelares de codecisión son las unipersonales, porque están ubicadas o acomodadas en órganos máximos de gobierno de estos arreglos metropolitanos. Y las personas que ocupan estos espacios emiten votos con veto para decidir sobre aspectos fundamentales de los planes, políticas o la gestión. Su voto cuenta igual que el de las autoridades y sus voces también son escuchadas por las autoridades.
son, digamos, los espacios de mayor empoderamiento dentro del panorama de estas figuras que hemos mapeado. Bueno, agrupé estas figuras en un cubo, como lo propone Fong en un estudio de 2016, que le llama el cubo de la democracia. Aquí lo llamo el cubo de la democracia de la oferta de participación ciudadana en zonas metropolitanos, un poco para arribar o aterrizar hacia las siguientes conclusiones. Bueno, esto que presento no intenta agotar el debate sobre la participación ciudadana aplicada a las zonas metropolitanas, más bien intenta aperturarlo, ¿no? O sea, conocer las modalidades, los resultados, las explicaciones, las experiencias, sus contextos, qué está pasando con esos mecanismos y cómo pueden ser abordados específicamente desde la perspectiva de participación ciudadana, ¿no? Sí se entiende sí entenderlo dentro del debate de la gobernanza metropolitana, pero ¿cómo lo hacemos para atender estas particularidades? Eh, no, como se observa a partir de la oferta detectada, no hay mecanismos de innovación democrática, la mayoría se inscribe en las agendas tradicionales de mecanismos de participación ciudadana con figuras semi-representativas como consejos consultivos, ciudadanos, consultas públicas, pero digamos no avanzan, por ejemplo, hacia figuras más avanzadas de estas agendas como presupuestos participativos, incluso de democracia directa, ¿no? Hasta ahorita en eso queda reducida esta oferta. Se ha hecho extensiva a todo el país mediante la Ley General de 2016 y es reciente. Todo esto revela esta oferta. A manera de conclusión, podría decir que los espacios más empoderados, los mecanismos o los diseños más que buscan empoderar más son los espacios personales, pero al mismo tiempo son los más o son los menos inclusivos, ¿no? Porque además de que son muy minoritarios de ciudadanía, 2 o 3 personas, son los que ponen más candados excluyentes, ¿no? Los menos abiertos a la ciudadanía. Y donde las decisiones se reducen a las votaciones o a las expresiones ciudadanas. Y en el otro extremo están las consultas sociales, donde los criterios de inclusión o de inclusividad se amplían, ¿no? Son más amplios, intentan, digamos, derribar esas barreras que limitan la participación de algunos sectores, pero al mismo tiempo son los menos empoderados. Eh, Son los que se reducen a la consulta o a la expresión de la ciudadanía al mismo tiempo. Eh, en resumen, la oferta de la participación ciudadana para la gobernanza metropolitana tiene problemas para significar una oferta sólida que la incorpore efectivamente. Eh, y bueno, la idea es esta, ¿no? Que la ampliación de estos espacios de participación debe asumirse con cautela antes de clasificar o de calificar a la gobernanza metropolitana en nuestro país como democrática. Creo que esto es la aportación de esta exposición, ¿no? En los estudios o en los discursos que nosotros vemos de gobernanza metropolitana suele hablarse de la gobernanza metropolitana participativa. Sí, pero ¿qué estamos entendiendo por eso? Y bueno, a la luz de estos resultados, vemos todavía una agenda muy limitada en términos de inclusividad, pluralidad y empoderamiento. Hasta aquí mi aportación. Muchísimas gracias, doctor Telles, y muy interesante, sobre todo digamos, de manera categórica, la conclusión sobre todo quienes ahora con los esquemas de gobernanza metropolitana partimos del supuesto de que ya hay participación ciudadana o se da, entonces eso nos lleva a debatir qué tipo de gobernanza hay en el país y sobre todo es un excelente diagnóstico el que nos acabas de plantear. Pues, no sé, yo invitarlos, quienes nos acompañan en Zoom, si tienen alguna pregunta o un comentario. Estoy al tanto también de redes sociales, eh, n- esperando, bueno, que se animen a plantear y aprovechar a nuestro ponente. Y bueno, mientras se animan, y estoy aquí al tanto, yo quisiera más bien que me gustaría, a partir de, bueno, de este diagnóstico
y de esta conclusión muy fuerte, pero que digamos que sociológicamente es cierto y que le tenga que molestar a quien le tenga que molestar, de que no podemos hablar de gobernanza metropolitana y calificarla como democrática per se, y que haces, por ejemplo, que y tú como mejor que nadie sabes que en cuestiones de participación ciudadana hay un problema desde el punto de vista procedimental o de diseños institucionales y de mecanismos de espacio y números, ¿no? Que digamos que ese siempre ha sido como el gran problema sociológico de esta perspectiva. Y me llama la atención, bueno, bajo de este diagnóstico que nos haces y que habría que, como bien señalas, ir más allá de los mecanismos tradicionales y de a lo mejor de explorar de, de en la temática del presupuesto participativo o una participación ciudadana en los esquemas de la democracia directa. Dos preguntas o dos inquietudes. Primero, ¿a qué crees que se deba realmente todo esto? Es decir, socioculturalmente, ¿dónde está el problema de alguna forma de estos discursos, de estas propuestas? Y bajo tu experiencia y tu expertise, como dije, en la participación realmente efectiva y vista, ¿qué se tendría que proponer en estos mecanismos que se contemplan en estos instrumentos, pero que pues que allí está y siempre nos vamos a quejar, pues, ¿no? De que no es efectiva, no es real, no es constructiva, es una simulación. Qué sé yo, no sé si pudieras ahondar, pues, después de lo que académicamente encuentras y con base en los datos allí están, pero que más bien nos invitaras a la reflexión. Y aprovecho, bueno, aparte de eso, Margarita Méndez García te dice gran ponencia de conocer cómo ser la gobernanza metropolitana por el doctor. Bueno, esperando que se animen. Y entonces como un primer saque, ¿no? Si esperamos a que nos acompañan que pudieran animarse a plantear una pregunta. Gracias, doctor. Bueno, antes de responder, solo mencionar que alguien levantó la mano. Ah, No sé perfecto. si quiera que le demos o Ah, respondo la ah, pregunta. sí, sí, tienes razón. Déjale, voy viendo quién es. Es Víctor Peña. Te vamos a dar, Víctor, el uso de la voz. Tú me dices si puedes. Esperamos, igual para que sea una primera batería de preguntas. Víctor, vamos a esperar. Según yo ya te la di. Ya está. Adelante, Víctor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Sí, ahorita no tengo cámara. Mi nombre es Víctor Peña, soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco y mi pregunta va alrededor de, ahorita estamos llevando una materia justamente sobre gobernanza metropolitana y una de las cuestiones que siempre me ha llamado la atención es que es como una de las bases pragmáticas para que se dé la gobernanza, es la cuestión de la confianza. Digamos, que, ¿cómo uno puede identificar estos niveles de confianza en estos esquemas que usted ahorita nos planteó muy bien alrededor de toda esta investigación? Porque siento que es un concepto que si bien es clave para estudiar estos esquemas, para mí se me ha hecho muy difícil de aprender. Muchas gracias. Muy muy bien, Adelante. Adelante, si quieres, Luis, ya estoy viendo que están llegando varias inquietudes y si quieres, la recapitulo para tu segunda intervención. claro. Gracias, doctor. Bueno, sobre la primera pregunta que realiza, creo que hay numerosas explicaciones que se pueden dar para entender a qué se debe esto. Por supuesto que la visión que yo adopto en este trabajo es institucionalista, ¿no? Basado en el diseño formal. Y desde esa perspectiva podríamos decir, bueno, primero hay problemas en el diseño institucional del federalismo mexicano, que ha complicado, por supuesto, también a los gobiernos su coordinación, ¿no? Y la posibilidad de generar políticas de planeación adecuadas a la mancha urbana en la cual se encuentren inmersos. Tan solo la misma Constitución, por ejemplo, prohíbe que existe un gobierno entre estados y municipios, pero además, digamos, esto de que la Constitución le asigne funciones o responsabilidades exclusivas a los gobiernos municipales como tales, eh, eh, digamos, complica la coordinación entre estos.
gobiernos. Esa puede ser una primera referencia, ¿no? La formalidad. Pero por supuesto que hay realidades más complejas detrás de esto, ¿no? Pueden ser históricas, sociales, políticas, incluso históricas, podríamos decir, bueno, así es como ha sido la participación en nuestro país, la institucional, ¿no? Si uno revisa los diagnósticos de los consejos consultivos en los municipios, en los estados, en la federación y otra serie de experiencias, casi todas arriban a las mismas conclusiones, ¿no? Pocas son las experiencias que logran ser relevantes. Esa puede ser una, ¿no? La tendencia. La otra también es desde la sociedad, ¿no? Que realmente, por ejemplo, esté dispuesta o quiera participar, tenga tiempo, sus condiciones individuales se lo posibiliten hacerlo. Creo que en México no hemos logrado todavía conformar, digamos, más allá de la movilización social para resistir o oponerse a decisiones de gobierno, todavía no hay una conformación de un capital social sólido del cual se pueda echar mano para elaborar estas políticas, ¿no? Hacerlas más inclusivas. Creo que ese es todavía uno de los desafíos de nuestra sociedad. Y política también pues tiene que ver con el hecho de que los gobiernos municipales cada 3 años entran en procesos electorales, ¿no? Y pues bien pueden gobernar distintas corrientes políticas dentro de las metrópolis o frente al Estado y la Federación. Y entonces los incentivos políticos también pueden ser, digamos, menores cuando existen estas eh, disputas políticas entre las corrientes, o bien pueden llegarse a acuerdos cuando se empatan, ¿no? Aunque no necesariamente es una condición, digo, es otro desafío desde esto, ¿no? A ver, entender por qué ha sido así o por qué hemos terminado con estos diseños que tenemos en la actualidad. Y bueno, ya de manera más práctica, ¿qué se podría proponer para estos instrumentos? Digo que una de las cosas más sencillas que podrían hacer, si digamos, si los gobiernos no quieren cambiar sus agendas de oferta de mecanismos de participación, de continuar con los mismos que hay, consultas, contralorías, observatorios, quizá lo más sencillo en un inicio puede ser los más inclusivos, ¿no? Intentar eh, modificar esos espacios para incorporar a sectores que puedan expresar voces de sus realidades distintas a las que regularmente se escuchan en esos lugares, ¿no? O sea, se entiende por qué, por ejemplo, pueden invitar a cámaras de comercio, patronales, etcétera, pero ¿qué pasa cuando se intenta abrir esos espacios a otras voces? Por ejemplo, a una persona con discapacidad al momento de deliberar sobre la planeación de la movilidad en las metrópolis. Su perspectiva va a ser diferente, ¿no? Al momento de ser escuchada directamente por los tomadores de decisiones o las personas operativas de estos programas. Creo que eso puede ser en un principio algo valioso, pero obviamente hay hay otras propuestas de cambios más profundos que tendrían que irse ensayando y trabajando en estos espacios para avanzar hacia lo que al menos propone esta ponencia, ¿no? O sea, empoderar más eh, y promover la deliberación entre estos grupos. Y bueno, a Víctor em, sobre la pregunta de los niveles de confianza. em, no sé, bueno, yo la confianza suelo asociarla al tema del capital social y la manera en que quienes participan en estos espacios puedan desarrollar estas confianzas, ¿no? El hecho de eh, tener expectativas del comportamiento del otro seguras, ¿no? Ya sabes cómo puede actuar el otro a partir de estas redes de confianza. Yo digo que en muchas de estas redes seguramente las hay, ¿no? Porque a veces, como se han dado estos espacios de participación casi a los mismos grupos y a las representaciones de esos mismos grupos,
Y pues llegan a estos consejos, a estas consultas, y ya se conocen entre los gobernantes y los representantes y ya hay confianza entre ellos. Más bien cómo ampliamos esos esquemas de confianza a nuevos grupos y hacia la sociedad en general este, para la planeación metropolitana, ¿no? Que le pueda ser valiosa, sustantiva a las necesidades de las personas. Muy bien, doctor Talles, voy a dar lectura a unos comentarios y luego ya tenemos otra batería de 3 preguntas. Margarita Méndez, bueno, ahorita en tu intervención a ver si la aclaras, a veces, bueno, no a veces, generalmente en México abusamos de las siglas, todo el nombre de la Ley General de Asentamientos. Ahorita le especificas la duda, pues, señal. Antonio Fernández Chávez del doctorado en Ciencia Política te dice muy buena investigación, exposición, muchas felicidades. Y Margarita nos hace un comentario, Margarita Méndez García de nuevo, y pues, pues obviamente creo que es el meollo del asunto en México y en América Latina, imagino. Muy importante tema porque a la ciudadanía se le da importancia solo para el voto, llenar espacios, pero en la práctica casi no se aplica, falta mucha inclusividad y por eso se pierde la confianza. Voy a leer ahora sí 3 preguntas para que si tienes esta oportunidad de tomar nota. Primero de Adriana Suárez, egresada de la maestría en política y en gobierno y políticas públicas de la UCEMISH. Nos dice, buenas tardes, ¿cuál es su expectativa real para que la gobernanza deje de ser un término pervertido? Pues, me imagino por el uso y abuso del término, ¿no? Sergio Tavares también del doctorado en ciencia política. Nos dice qué porcentaje de las acciones propuestas por los ciudadanos son llevadas a cabo por los diversos consejos ciudadanos. Y finalmente, alguien que tú conoces muy bien, Fernando Herrera de la Maestría en Estudios Sociales Humanos del Colegio de Jalisco, ya nos dice buenas noches, doctor Telles, felicidades por la ponencia. He tenido experiencias en que las organizaciones ciudadanas o empresariales que integran consejos relativos a la gobernanza metropolitana suelen ser influenciados fuertemente por los actores políticos. Esto crea ocasiones o transforman dichos espacios en netamente políticos, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué problemáticas trae este tipo de influencia sobre dichos sectores y cómo se han fortalecido para solidificar estos espacios para la gobernanza metropolitana? Adelante. Gracias. Bueno, de la duda de Margarita, el nombre completo de la ley es Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2016. Ley General. Bien, la resolver primero la duda de Sergio, ¿qué porcentaje de las acciones de estos consejos son llevados a cabo? Yo digo que es una duda empírica que debe resolverse. Hasta ahorita digo, este planteamiento que hago, si bien es empírico, está, digamos, sustentado sobre el análisis de documentos legales, ¿no? Guías, normatividades, leyes, etcétera. Pero sí hace falta analizar las realidades o los hechos de cómo se llevan a la práctica estos consejos. Eh, es algo que yo más bien animo y propongo que quienes estén interesados lo realicen, eh, más allá, digamos, del enfoque de gobernanza como la hay, ¿no? Ya hay algunos estudios que analizan algunos consejos del enfoque de gobernanza, pero ¿qué pasa cuando le ponemos la lente de la participación ciudadana? ¿Cuál es, por ejemplo, el desempeño o la medida en que las propuestas de cambiar o de modificar decisiones públicas son llevadas a la práctica o implementadas por las agencias metropolitanas o son incorporadas a los planes y eventualmente implementadas, incluso evaluadas por la misma sociedad? Esa es una duda. Yo hasta ahorita he conocido el caso, por ejemplo, del Consejo Ciudadano en el IMEPLAN de Guadalajara, de algunos de sus integrantes, no todos, por lo tanto estará sesgada la, los comentarios que haré, pero cuando les pregunté a algunos de ellos eran malas noticias, ¿no? O sea, me decían
A veces algunos incluso dejaban de participar o iban, pues, pero se quejaban de que pues, eran espacios donde la ciudadanía iba, hablaban, se hacían propuestas, pero no acababa en nada, ¿no? No eran escuchados por las autoridades, no se conectaban directamente con ellos y podían llegar a sentirlo como pérdidas de tiempo. O sea, esa es la duda precisamente, en qué medida son llevadas a cabo esas propuestas. Eh, bueno, la pregunta de Adriana, ¿cuáles son las expectativas reales para cambiar, para pasar de la gobernanza a la participación ciudadana? Bueno, aquí lo hago desde una perspectiva más analítica, teórica. Digamos, son conceptos interrelacionados. Esto no significa que dejemos de hablar de gobernanza metropolitana, porque la gobernanza metropolitana precisamente señala eso, ¿no? La posibilidad de que existan interacciones de coordinación entre los gobiernos, entre los distintos niveles de gobierno y los gobiernos equivalentes entre municipios con el Estado y el Estado con la Federación, dado el diseño federal que tenemos en México, pero también que esas relaciones se amplíen a la ciudadanía y cómo se amplían. Y de qué manera podemos empezar o comenzar a hablar de una gobernanza realmente democrática, ¿no? O sea, porque también puede haber, digamos, un análisis de cuán democráticas son las relaciones que se dan entre los gobiernos, pero también con la ciudadanía o con la sociedad. O sea, sí, están estos, en México se ha optado por eso, ¿no? Incorporar a la ciudadanía mediante canales institucionalizados, pero ¿cómo le hacemos para ampliar esos espacios, ensancharlos, no solamente los institucionalizados, eh, donde las voces de la ciudadanía se escuchen? Ese más bien puede ser un debate, ¿no? Ampliarlo. eh, yo digo, no abogo por dejar de usar el concepto de gobernanza, sino más bien incorporar el de participación ciudadana con, con su perspectiva crítica, ¿no? Para decir, a ver, ¿realmente estamos hablando de una gobernanza participativa? Y finalmente, sobre el comentario de Fernando, sí, sí, bueno, en estos espacios están las representaciones de grandes organismos empresariales que son los que suelen ahí participar. Em, Más bien, acá también lo que yo he estado, o más bien lo que problematizo es, o una línea de estudio que yo también he hecho es, por ejemplo, cómo se dan las relaciones entre ellos. Eh, Como lo decía en la participación anterior, hay un debate dentro de la participación ciudadana que habla sobre cuál es la relación ideal que le conviene más a la democracia en la relación entre estos agentes con poder, ¿no? Entre, por ejemplo, empresariales y de gobierno. ¿Nos conviene a nosotros como sociedad que sea una relación cercana, concreta, o que sea una relación, digamos, distante, opuesta, ¿no? De rechazo, o una relación flexible, y donde haya estiras y aflojas entre los dos, ¿no? Y los estudios, pues, han señalado que a veces los resultados de las decisiones llegan a ser más democráticos en estas relaciones flexibles, porque cuando son demasiado cercanas, como lo señalas, puede darse la cooptación de un lado a otro, o cuando son demasiado lejanas, eh, no hay puntos de acuerdo, ¿no? No hay puntos para concretar decisiones donde los intereses sean escuchados. Eh, Más bien hay que analizar en qué puntos dentro de estos diseños, en las relaciones o vínculos con estos grupos, es imaginable pensar que existen estas relaciones flexibles entre los agentes. Esta sería, doctor. Otra ronda de preguntas. Sí. El doctor Daniel Rojas de la Universidad Autónoma de Querétaro dice, buenas noches. ¿Cómo se entiende el empoderamiento? ¿Cuáles son los mecanismos o procesos bajo lo cual se puede realizar el empoderamiento ciudadano, tanto individual como colectivo?
Y hay otras dos preguntas, intervenciones de estudiantes de doctorado en ciencia política de la Universidad de Guadalajara. Pero la primera, le voy a dar lectura en redes sociales que está. Reginaldo González nos dice, buena tarde. Con la llegada del gobierno federal en el 2018, se comenzaron a realizar, entre comillas, consultas como las del aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo legitimar o validar los resultados de estos mecanismos o ejercicios? Es la pregunta, ante una falta de coherencia de quienes fueron consultados. Gracias y felicidades. Antonio Fernández Chávez Delgadillo, como había dicho, del doctorado también de Ciencia Política de la UDG, dice, ciertamente, por un lado, pareciera el temor de las autoridades que asumen un riesgo a la participación ciudadana, y por el otro está la complejidad que representa para las y los ciudadanos para participar, destinar tiempo y dinero, como es el caso de las y los consejeros ciudadanos del Consejo Ciudadano Metropolitano. Ya nos dice, ya no hay una intensidad como la que había en los años 80 y 90 y ya no es tan sencillo dedicarle el tiempo a los trabajos y a hasta los tiempos de traslado, ¿no? Estos son los comentarios y te escuchamos, doctor Telles. Bueno, ¿cómo podemos definir el empoderamiento? Yo acá en la ponencia traje un concepto general, que es la posibilidad de que la ciudadanía tenga influencia y control efectivo sobre elementos significativos del proceso de toma de decisiones. Y la idea es que quizá, no sé, la participación de la ciudadanía no quede en la testificación o en la simple consulta, sino la posibilidad de que su voz sea una condición para avanzar hacia la decisión o la gestión de estos elementos, ¿no? Su voz y su voto. Esa puede ser la manera en que podemos entender el empoderamiento. Ahora, ¿cómo se expresa eso? Pues puede haber distintas formas o maneras, por ejemplo, en colectivos, pues puede ser con voces, con votos mayoritarios o consensados por la sociedad con el gobierno. Puede también ser que, por ejemplo, el insumo de un diagnóstico o de algo que haya trabajado en la ciudadanía, de propuestas, demandas, tenga que ser recuperado por el gobierno y que sea condición para avanzar en el trabajo de esa decisión o de esa y que sea transparente ese proceso, ¿no? Que nos diga el gobierno cómo realmente, dónde quedó la voz de Margarita, de Pepe, de Francisco dentro de este diagnóstico, es decir, que se hacer transparentar al máximo estos procesos y otras diversas formas, ¿no? Es decir, cómo nos acercamos en la práctica hacia estos ideales que propone la democracia. Sobre las consultas que realizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recién ingresó, como la de el lago lo de Texcoco precisamente, y otras como lo de la cervecería, me recuerdo, creo que es la de Constellations Brands, y otras, eh, lo que se dijo y lo que se vio, obviamente, es que no siguieron el diseño, digamos, más bien la reglamentación formal en la materia, fueron operadas por otras organizaciones, ¿no? Y esa puede ser la principal crítica, porque entonces, ¿cómo le aseguras a la ciudadanía que fueron consultas con estas condiciones mínimas que propone la ciudadanía? Precisamente por estos ejercicios se acaban desprestigiándose mecanismos como los de la democracia directa. Pero cuando estos ejercicios de democracia directa pueden ayudar a realmente eh, respo- hace- hacer forzar a los gobiernos a que sean responsivos a ciertas necesidades de la población, donde pueda ser incluso evidente que las decisiones van en contra de sus intereses o de sus necesidades, ahí sí podemos, digamos, ver el valor de este tipo de mecanismos, ¿no? Pero en estos ejercicios sí creo que eh, se perdió, digamos, la valía, ¿no? En un inicio de este gobierno para ejercerlos. Y también más adelante con la consulta de revocación o ratificación, que si bien fue también realizado bajo un esquema legal incluso operado por el INE, pues lo mismo, con qué intención se realizan estas consultas y de en qué medida le funcionan a la ciudadanía.
Y bueno, finalmente, sí existe temor de las autoridades de un riesgo digamos, sobre los riesgos que puede implicar de la participación de la ciudadanía, pero precisamente desde el gobierno tiene que impulsarse la, la democratización de sus decisiones y sobre todo las metropolitanas, sino de qué otra manera se va a hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, previo a, digamos, a los años 80 y el proceso de transición en nuestro país, pues lo que había de participación ciudadana no formal, digamos, eran las movilizaciones de la ciudadanía, las expresiones de las organizaciones de base, vecinales, etcétera. Y precisamente estos mecanismos institucionalizados intentaron responder a estas demandas de la sociedad. La otra opción es regresar a eso, ¿no? O sea, desinstitucionalizar estos mecanismos y qué va a pasar, ¿no? O sea, cómo vamos a realmente asegurarle a la sociedad de que va a participar si no es mediante una acción concreta de política pública, de participación ciudadana para atraer a las decisiones a la ciudadanía. Eso es precisamente el valor también de la palabra de la gobernanza o del enfoque de la gobernanza metropolitana. Em, y bueno, aquí también hay distintos riesgos o temores políticos. Yo mencionaría solamente un ejemplo en la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, cuando recién llega Enrique Alfaro a la alcaldía, se crea un nuevo reglamento de participación ciudadana y precisamente a partir de este temor de cuál puede ser la respuesta de las asociaciones vecinales que estaban instaladas previo al arribo del gobierno de Movimiento Ciudadano de Guadalajara, que eran, que eran clasificadas de acuerdo a este partido como priistas o panistas, se crean figuras paralelas a las asociaciones vecinales para precisamente desplazarlas de las relaciones con el gobierno, ¿no? Se crean unas figuras que les llamaron consejos sociales para operar los bienes y servicios municipales y eh, cuando uno se acercaba a varios de los representantes de las asociaciones vecinales, no todos, por supuesto, lo que ellos querían era seguir participando con el gobierno, llegar a nuevos acuerdos, más bien esperaban que este gobierno cambiara la relación con ellos, no que los desplazara, sino que intentara democratizarlos a través de estos mecanismos que proponía y se hallaron con esto, ¿no? Con esta respuesta que le da el gobierno y después vino un conflicto con estas asociaciones. Pero es precisamente eso, ¿no? O sea, obviamente desde la sociedad también hay política, ¿no? Hay grupos politizados, pero hay grupos que también quieren participar y ser escuchados en estos mecanismos. Perfecto. Voy a llevar a cabo. Héctor Castellanos, del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la UDG, quiere hacerte una pregunta, pero permíteme, Héctor, antes de leer un comentario en redes y también una pregunta que a la luz del diálogo vuelve a ser el doctor Daniel. eh, el primero de Margarita Méndez, debe haber correlación entre autoridad y ciudadanía. Información a a los gobernados, pero también, fíjate, otro de los grandes temas en este cambio de régimen, pero se están cerrando las puertas de la información. Y te decía el doctor Daniel Rojas, bueno, en este intercambio de ideas, dice, entonces, la definición de empoderamiento se trata de un proceso que va de la autoridad a la ciudadanía o se trata de una acción colectiva autónoma. Adelante, Héctor, ¿quieres plantear tus preguntas o comentarios? Sí, mi pregunta, muy buenas noches, doctor. Sin lugar a dudas, el tema de la participación ciudadana, contamos con un marco regulatorio eh, tal vez no inacabado, pero sí contiene pues, todos los mecanismos que nos pudieran ayudar o fortalecer pues, nuestra participación e incidencia, pero sin lugar a dudas, en la práctica, en casos de estudio en zonas metropolitanas, en planes, pues muchas ocasiones
se convierte pues en estos mecanismos para validar estos instrumentos o muchas de las políticas públicas. ¿Cómo, cómo, cómo lograr que trascender más allá de lo político? Es decir, que existan verdaderos mecanismos para lograr incidir en estas políticas públicas, en específicamente las urbanas, que son las que nos atañen principalmente en este LEMET, más allá de una validación de grandes proyectos que quieren aterrizarse a nivel territorial. ¿Cuál sería el reto digo, tanto de los institutos o de planeación, que son muchos de los que utilizan estos instrumentos de participación ciudadana y todos los mecanismos que están instrumentados en ellas? Entonces, ¿cuál sería el reto ciudadano para verdaderamente incidir en las políticas urbanas más allá de una validación de la política de arriba hacia abajo? Gracias. Sí, bueno, como lo aclaré desde el inicio de la ponencia, la perspectiva que se asume es sobre todo institucionalista formal en el análisis que hago, y desde esta perspectiva el empoderamiento se puede definir así: cuando la institución es creada por el, la autoridad con la capacidad para realizarlo, puede ser entendida de una definición desde arriba hacia abajo, pero no como una concesión. Por supuesto que el tema del empoderamiento es muy amplio, ¿no? Y la definición es aún más profunda de la que aquí estoy proponiendo, ¿no? Si se amplía, por ejemplo, a términos sociológicos. Un poco para ejemplificar esto, y también siguiendo con el tema de la participación ciudadana, en otra investigación que he estado realizando sobre mecanismos de democracia directa, hay un ejemplo de empoderamiento entendido desde abajo hacia arriba, de cómo incluso la ciudadanía puede o llega a tener la capacidad de emprender estos procesos para defender sus intereses, su comunidad, y de manera colectiva, ¿no? Incluso organizar ellos mismos una consulta plebiscitaria para mostrarle a la sociedad y a las autoridades que no están de acuerdo con las decisiones y que debe de ser, digamos, respetada su autonomía y su capacidad de decisión. No quiero, digamos, ampliar mucho sobre el contexto de este caso, pero sucedió en el 2006 en un municipio de San Luis Potosí que se llama Cerro de San Pedro, eh, en un conflicto, en un contexto de gran conflicto social, cuando una empresa transnacional que se llama, aquí estoy viendo el nombre, Minera San Javier, decidió, desde 1995, decidió iniciar un proyecto minero en ese municipio, y cuyo conflicto duró hasta 2007, y que no tuvo, digamos, no acabó bien en favor de la sociedad. Pero digamos que en 2006, la misma comunidad emprendió un proceso plebiscitario desde su propia iniciativa. Esa puede ser otra manera de entender el empoderamiento dentro del contexto de los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana. ¿Cómo lo hacemos para que la misma ciudadanía, o cómo la ciudadanía puede llegar incluso a proponer estos mecanismos, organizarlos por su cuenta, operarlos, realizarlos e influir en las decisiones de las autoridades públicas o de gobierno? Esa puede ser otro entendimiento de empoderamiento dentro de este esquema de debate, ¿no? Em, sí, no solo de arriba hacia abajo, también de abajo hacia arriba. Y obviamente, eh, pues hay otras formas, ¿no? De conflicto social donde el empoderamiento asume otras formas. Digo, yo no quiero meterme en tanto, no quiero distraerme tanto en eso, pero sí, comprendo la duda que nos plantea Daniel. Y bueno,
Sobre la pregunta de Héctor, pues sí este es el marco regulatorio que hay, como lo mencionas, son los mecanismos que se han diseñado y que el gobierno le ha ofrecido a la sociedad. Creo que ya ha quedado respondida esa pregunta en algunas de mis intervenciones previas, pero, por ejemplo, eh, cuando se hacen algunas consultas, ¿cómo se puede mejorar a nivel operativo en un ejercicio concreto, específico, de una consulta social con algunos grupos vecinales? Si atendemos, por ejemplo, a la propuesta ideal de la democracia deliberativa, quienes están trabajando desde el gobierno pueden preguntarse, por ejemplo, qué capacidades se necesitan para llegar a o aspirar a esas situaciones. Por ejemplo, contratar personal con la posibilidad de moderar los debates entre la ciudadanía, ¿no? Que todos, que tenga la capacidad, digamos, de darle la oportunidad de voz y de escucha a todas las personas, de ponderar las opciones, incluso también de que el mismo gobierno municipal tenga la capacidad de procesar y juntar información para ofrecérsela a la sociedad y tener la posibilidad de que la sociedad pueda comprender, revisar los documentos y quizá no irse a nivel técnico, sino en lo general de la comprensión de lo que se está debatiendo, lo que puede implicar o lo que puede significar para su vida lo que se va a decidir. Creo que también ese puede ser el sentido de presentarles la información que puede ser valiosa para asumir una decisión informada. Ese es otro debate, ¿no? Cómo también los mismos gobiernos municipales que intervienen en estos procesos de planeación y políticas metropolitanas pueden ref- reformar sus estructuras de organización interna para dotarse de capacidades para darle sustancia a estos procesos. Muy bien, estoy revisando redes y aquí el grupo de chat, al parecer ya no hay comentarios, preguntas, muy interesante. Sobre todo lo importante es que queden más asuntos pendientes para seguir trabajando, debatiendo y pues que sea un espacio para precisamente el intercambio de ideas. Dicho esto, entonces, doctor Telles, algo que quieras comentar, que quieras resaltar o que haya quedado en el tintero, te escuchamos con muchísimo gusto y atención. Bueno, únicamente reforzar esta idea de que este es un principio, es una invitación que hago a quienes están interesados en tratar el tema, adoptar el enfoque de participación ciudadana y pues aplicarlo a quienes estén, por ejemplo, estudiando sus posgrados, eh, aplicarlo a estos mecanismos, ¿no? Llevarlos a la realidad, a los hechos, a los ejercicios que se están realizando y contribuir al debate de la gobernanza metropolitana. Esa es la intención. Perfecto, muy bien. En esa idea también nos sumamos y por eso se crea este espacio donde tenemos mes con mes la participación de un colega que lo que esté trabajando y quiera plantear una discusión temática o una discusión teórico-metodológica o presentar hallazgos. Creo que se cumple con esa idea y creo que hemos cerrado muy bien con broche de oro, con la temática que también atraviesa muchísimo y es fundamental en la temática de la gobernanza, en este caso adjetivada como metropolitana. Igual, agradecerles a quienes nos acompaña, agradecerte, estimado doctor Luis Telles, invitarlos a quienes nos acompañan o quienes están al tanto y decirles, informarles que ya está el programa del Seminario Permanente Estudios Metropolitanos 2020-2025. Entonces, si quieren echarle un ojo, entonces también hay
temáticas diversas, ponentes también internacionales y diversas instituciones, precisamente pues para que con su participación, su inquietud, con la atención que nos dan y el tiempo, pues este espacio vaya adquiriendo el asunto primordial que básicamente es el intercambio de ideas. Entonces, dicho esto, a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos, que tiene como espacio o organizador al EMET, a nombre también de mis colegas y amigos, el doctor Javier Rosiles y del doctor Magdiel Gómez, y también a quien es el soporte de este espacio virtual, a Julio Almaraz en la parte del espacio virtual y de las cuestiones técnicas, pues agradecerles su participación, invitarlos, como les dije, a que también estén al tanto del programa 2025 y también de Diálogo Metropolitano, y entonces pues también decirles felices fiestas, lo mejor del año que el año que viene, y esperemos vernos pronto por aquí y desearles ahorita muy buena noche. Gracias.